Hola. VBA nos ofrece la posibilidad de ejecutar bloques de código de forma selectiva, mediante la denominada compilación condicional. La he incluido en el tratamiento de errores porque me parece una forma interesante de gestionar nuestro código y podría encajar perfectamente en este bloque. Se aplica a las constantes que se declaran mediante almohadilla const y a los bloques if, else, end if, que los podemos escribir añadiendo una almohadilla. El ejemplo más común que puedes encontrar en muchas funciones y procedimientos es la declaración de variables y constantes que, dependiendo de qué access sea de una versión de 32 o 64 bits, utiliza uno u otro, como vemos aquí en la pantalla. En el bloque comprueba el sistema y utiliza una declaración u otra de una función de la API de Windows. Puede parecer similar a la función if, else, end if, pero la condicional evalúa qué tiene que compilar el compilador, mientras que la instrucción sencilla evalúa las condiciones en tiempo de ejecución. Veamos otro ejemplo en el que utilizamos la variable condicional. Como siempre, adelantamos que las cosas se pueden realizar de muchas maneras, y esta sería una más. Tenemos una aplicación en la que tenemos una constante con un ID de usuario, el 1. Esta sería la estructura condicional, pero todo esto os lo cuento porque Access dispone de otra herramienta que cuando estamos desarrollando nuestro programa podemos utilizar, y son los argumentos de compilación condicional. Si nos vamos a la ventana de código, al menú Herramientas, propiedades de mi proyecto, vemos aquí un espacio para los argumentos de compilación condicional. Aquí podemos poner nuestros argumentos, por ejemplo, id usuar igual a 1, y ya no necesitamos declararlo. De esta forma podemos estar haciendo pruebas, puedo quitar esta declaración, y la función sigue funcionando, sigue valiendo 1, porque lo he declarado como argumento de compilación condicional. Ya vas viendo su utilidad, te va a permitir optimizar el código dependiendo de diversas situaciones que tú puedes simular fácilmente. Por esta razón lo he incluido en esta serie de tratamiento de errores. Esperamos que te resulte útil en tus desarrollos. Nos vemos pronto.